Amén. En el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3. Amén. Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias al Señor por todas sus maravillas. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 1. Gloria al Señor. ¿Están listos, hermanos? Cuando lo tienen, dicen amén. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 1 dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de vuestro advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Bendito Dios de los cielos, Creador de todas las cosas, te damos gracias una vez más, Señor, por tu bondad y tu grandeza. Dios mío de los cielos, te pido que seas tú usando estos labios de barro, purificando mi vida, mi corazón, mi alma y mi ser, Señor, para hablar tu palabra, hablar de tu grandeza, de tus maravillas, Señor. Tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu pueblo. Sin ti no soy nada, Señor, nada soy delante de tu presencia. Dependo de ti, Señor, 100%. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor en tu nombre precioso. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale un fuerte gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Palabra del Señor, el apóstol Pedro hablando y recordando a estos hermanos, gloria al Señor. Alguien que le abra la puerta al hermano. Recordándole a los hermanos, amén, acerca de la carta. Dice: esta es la segunda carta que os escribo, dice. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, dice, por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entre los profetas y los apóstoles se compone la palabra del Señor. Amén. Y lo que está diciendo el apóstol Pedro es que para entender lo que se nos ha enseñado por medio de las Escrituras a través de los apóstoles y de los profetas, es necesario, iglesia, es necesario que tengamos un entendimiento limpio. En otras palabras, nuestro enfoque debe de estar pura y exclusivamente dirigido a la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, amén, que exhorta y recuerda, dice, exhorta su entendimiento limpio, para que puedan entender lo que habló los apóstoles y los profetas. La única manera, hermanos, de poder nosotros entender, de poder darnos cuenta, amén, en dónde estamos parados, qué es lo que hemos creído. La única manera, amén, de poder, amén, a discernir el evangelio del Señor es a través de un corazón limpio. Y cuando la palabra del Señor habla de corazón limpio, de entendimiento limpio,
quiere decir que no esté contaminado con las cosas allá afuera. Que hoy en día, amén, de repente el cristiano de hoy en día tiene cierto enfoque en las cosas del Señor, pero también tiene otro enfoque en las cosas del mundo. Amén. Quiere enfocarse en los dos. Y la palabra del Señor nos dice que no podemos servir a dos señores. Amén. No podemos nosotros servir al mundo y a Dios. O servimos a Dios o se sirve al mundo, pero no puede uno estar dividido en esas cosas. De hecho, la palabra del Señor nos manda a apartarnos, gloria al Señor, a salir de en medio de ella, dice, y no toquéis lo inmundo. El cristiano, amén, que realmente sirve al Señor, debe de tener ese enfoque. No debe de estar, amén, poniendo sus ojos en otras cosas. No debe de estar teniendo su mente en otros lugares que no sean las cosas del Señor. Nuestro razonamiento, nuestra prudencia, nuestra confianza deben de estar en el Señor. Debemos de razonar de acuerdo a la palabra del Señor. Debemos de quitar toda opinión que no venga de este precioso libro, de este libro sagrado llamado la Biblia. Nuestra confianza no puede estar en las cosas terrenales. No podemos depender de las cosas del mundo porque perecen. Nuestra confianza debe de estar en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. El escritor de Proverbios, Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, después de nuestro Señor Jesucristo, escribió en Proverbios el capítulo 3 versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No hay espacio, amén, para segundas cosas en lo que tiene que ver con el Señor. Él dice: reconócelo en todos tus caminos, no en ciertos caminos, no en unos caminos sí y en otros no. No, amén, el 70% voy a reconocer al Señor y el 30% no. No, la palabra del Señor dice: reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No tomes tu propia opinión sobre la opinión de Dios. No pongas tus pensamientos sobre las cosas del Señor. No, la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. El Señor Jesús en el Antiguo Testamento, amén, le dejó saber a Josué que su éxito de su excursión hacia conquistar la tierra prometida, amén, iba a tener que depender de esforzarse y enfocarse en la palabra del Señor. Él le dijo a Josué, el capítulo 1, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No ciertas cosas, todo, dice la Biblia. Pero tú tienes que esforzarte, dice. Y tienes que ser muy valiente para cuidar de hacer de acuerdo a la ley. ¿Qué era la ley? La palabra del Señor que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de esa palabra, amén, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que aprendas a guardar
y hacer conforme a todo lo que está escrito. Día y noche, dice la palabra del Señor. Puede decir uno, bueno, eso está exagerado lo que está diciendo. Eso es demasiado, es demasiada palabra, es demasiada iglesia, es demasiada actividad, es demasiado. Amén. Y nos quejamos muchas veces. Imagínese usted cuando Josué le habló al pueblo acerca de estas cosas. Y había uno que otro por ahí débil, uno que otro por ahí, amén, tibio, ni frío ni caliente. Y habrá dicho, ¿por qué tenemos que guardar la palabra del Señor de tal manera? ¿Por qué tenemos que recordarnos? ¿Por qué tenemos que enseñarles a nuestros hijos? El Señor le dice, hey, si quieres prosperar tus caminos, si quieres enderezar tus veredas, entonces tienes que hacer eso. Amén. Inclusive el apóstol Pablo en el tiempo nos exhortó de la misma manera. En el libro de Romanos, el capítulo 2, el capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, dice. No siga las cosas de este mundo. No aprenda las cosas de este siglo, las cosas terrenales. Dice, sino que tenemos que conformarnos y transformarnos por medio de la renovación, para probar la buena voluntad de Dios, santa y agradable y perfecta. Porque dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro una vez más, que con corazón limpio. Se apelo y exhorto a vuestro limpio corazón, porque si tienen un corazón limpio, iglesia del Señor, van a entender las cosas de Dios. Pero si no tenemos un corazón limpio, si no estamos dispuestos, amén, si no tenemos un interés, la palabra del Señor va a rebotar como botan esos pelotas de básquetbol o esas pelotas de voleibol. No van a penetrar a su corazón porque tiene otras cosas en usted. Hay otras cosas ahí. Yo le voy a decir en esta hora, amén, si a través de los tiempos se ha enseñado, se ha exhortado a enfocarse, a dirigir la atención a la palabra de Dios, cuánto más ahora en nuestro tiempo, especialmente ahorita. A través de los tiempos, tal vez el principio, de repente la distracción de la iglesia primitiva era la muerte, era, amén, de repente que fueran ellos castigados por el evangelio del Señor, de repente que los tomaran, amén, y que los forzaran a negar las cosas del Señor, tomando a sus hijos, tomando a las esposas, a los esposos, amén, tratando de hacer algo, haciéndoles todo tipo de cosas lapidarias en sus cuerpos. Tal vez eso era lo que ellos se escondían para que no los tomaran, para que no fueran ellos, amén, puestos en esos círculos romanos y ser devorados por fieras o tomarlos y ponerlos en la hoguera, en el fuego. Eso era tal vez la preocupación en cierta forma, pero aún así la iglesia crecía. Hoy en día, amén, la distracción de la iglesia es el mundo, lo mundanal, lo que ofrece el mundo. El diablo dice, está bien, vives en un país donde no eres perseguido por predicar la palabra del Señor. Él es libre de creer lo que tú quieras, de alabar a Dios si tú deseas. Eres libre de religión, puedes alabar a Dios, puedes alabar a un palo, puedes alabar a una piedra, puedes alabar tal vez a un metal, lo que sea. Eres libre y se te va a respetar, nadie te va a decir nada. Eres libre de, amén, de ser lo que tú quieras ser. Pero es por ahí donde comienza la distracción, la libertad de no estorbar al cristiano del Señor.
Comenzamos, amén, en vez de enfocarnos en las cosas del Señor, en dar gracias al Señor por ser libres del pecado y la maldad, comenzamos a ver otras cosas. Comenzamos a de repente analizar el mundo. Decir, pues no creo que sea malo esto, no creo que sea tan malo esto, no creo que Dios me vaya a castigar si hago esto, no creo que el Señor se enoje por estas cosas. Comenzamos a considerar las cosas del mundo y cuando menos pensamos ya estamos enredados ahí. Cuando la palabra del Señor nos dice, no os conforméis, iglesia, a este siglo, a este mundo, sino transformaos por vuestro entendimiento, la oración espiritual en el Espíritu Santo, para que Dios les hable, para que sepan cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Es ahí donde se distrae el cristiano. Es ahí donde comenzamos nosotros a fallar al Señor. Y realmente se nota cuando alguien no tiene el enfoque o está enfocado en Dios, porque no toma en cuenta la palabra del Señor. No le llama mucho la atención, no le interesa nada. Está interesado en las cosas terrenales. Está interesado en las cosas mundanales. Tiene en primer lugar las cosas de afuera, las cosas del Señor. Amén, no hay tanto interés. Y a veces he notado que nos tratamos de esconder, amén, en lo que tenga que ver con la iglesia en la que vamos. Es que no me gusta ese pastor, es que no me gusta la música que se toca allí, es que no me gusta el hermano Julano, la hermana Julana, es que no me parece esto o lo otro, es que tardan demasiado. Todas esas cosas, amén, usamos como excusa, tratando, amén, de poder buscar una razón o dar una razón de por qué nosotros no estamos sirviendo al Señor, de por qué no estamos dando todo a Dios. Pero a Dios no se puede engañar. Usted puede, amén, inventar todo tipo de excusas, puede inventar todo tipo de cosas y decir, realmente no está enfocado. Seamos honestos. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El problema a veces del ser humano es que trata de culpar a otros por causa de sus faltas, de sus errores. Especialmente en la iglesia. Empezamos a encontrar cualquier tipo de defecto, cualquier tipo de falta, amén, para ponerlo en nuestro morral, para cargarlo en nuestro backpack como excusa. Cuando alguien nos diga, oye, ¿por qué no estás yendo a la iglesia? ¿Por qué no estás congregándote? Oh, y empezamos a sacar todas esas cosas. Pero se nota la persona que no tiene el enfoque en el Señor. Se echa de ver a aquellos que no tienen la prioridad en la palabra del Señor. No se puede tapar el sol con un dedo. A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que nadie se da cuenta. Pensamos que nadie se entera. Pero no. Tenemos otras cosas como prioridad. Pero le voy a decir algo en esta hora, en esta noche. Aquel que no está enfocado o no toma en cuenta la palabra es porque está enfocado en otras cosas. Está interesado en las cosas terrenales, en las cosas mundanales. Y si es así, entonces, si a nosotros no nos interesan las escrituras o la palabra del Señor, a Dios tampoco le va a interesar su situación. Porque aquel que no tiene interés por las cosas del Señor, aquel que no tiene, amén, prioridad en Dios, ¿usted cree que el Señor le va a decir, no te preocupes, mijo, aquí, tú vas a ser primero, tú vas a estar aquí en prioridad y todo eso? No. La Biblia, la palabra del Señor, el Señor Jesucristo hablando, dice que, amén, todo aquel que le confiesa delante de los hombres, Él también le va a confesar delante de Dios y de los ángeles, pero aquellos que no, Él tampoco le va a confesar.
aquellos que se esforzaron, aquellos que tal vez fue difícil servir al Señor, tal vez, y no, porque así dice la Biblia, en el mundo hallaréis aflicción. So vamos a encontrar aflicciones, pero dice, pero confiar, dice el Señor, yo he vencido al mundo. El Señor dijo en una ocasión también, imposible, diga imposible, es que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. So, si usted tiene eso en mente, en el mundo hallaréis aflicción, es imposible que no vengan tropiezos. Cuando de repente usted esté en aflicción, cuando de repente tropiece, amén, para que no esté llorando, para que no esté quejando, ¡ay, Señor! Estoy aquí en aflicción y me has abandonado, me has dejado. Estoy aquí varado en tropiezo. No, sabemos que van a venir esas cosas. Pero hay aquellos que las usan también como excusas para salir de las cosas del Señor. Pero el que tiene un corazón, como dice el apóstol Pedro, amén, como el que tiene un entendimiento limpio, un corazón limpio, amén, va a absorber todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tiene ese enfoque, tiene esa prioridad para el Señor. Cuando trate de venir todo tipo de, amén, de chismes, cuando trate de venir críticas, cuando quieran traerle todas esas cosas y desanimarle, usted no va a aceptar porque su corazón no está para, amén, guardar basura. Su corazón no está ahí para ser lleno de cosas terrenales, mundanales, cosas malas. No, su corazón está para recibir la palabra del Señor. Y usted va a decir, hermano, hermana, por favor, si me vas a hablar de algo, háblame la palabra del Señor, háblame de algo positivo. Y si vas a hablar del hermano, que sea para orar por él, para, amén, aleluya, juntarnos y orar. Usted va a rechazar porque su corazón es limpio, su razonamiento es limpio, amén, aleluya, como dice Pablo eso. Por medio de vuestro entendimiento, renovaos el entendimiento. Si nosotros, amén, estamos interesados en lo que es la palabra del Señor, si la palabra de Dios, amén, si nosotros no estamos interesados en la palabra del Señor, si la palabra del Señor no es nuestra prioridad, entonces tampoco vamos a ser nosotros prioridad. Además, yo creo que la persona que tiene un entendimiento limpio, un corazón limpio para la palabra del Señor, amén, ni siquiera se enfoca en querer recibir las bendiciones del Señor porque ya las tiene uno. Pero hay aquellos, amén, que tal vez ni siquiera tienen tanto enfoque en Dios y están siempre pidiéndole al Señor. Y si Dios no les da, y si el Señor no cumple sus deseos, entonces, aleluya, Dios, el Señor, me voy a enojar, me voy a molestar. Cuando eso pasa, iglesia, cuando uno se enfría, cuando el corazón, el entendimiento no está limpio, amén, entonces viene una frialdad espiritual, se pudiera decir. Se enfría el ser humano. Y de repente nos comenzamos a volver personas que se burlan de la palabra del Señor. Empiezan a hacer burla del Evangelio. Empiezan a cuestionar la palabra del Señor. Comienzan a buscar, amén, lo negativo, aunque no hay nada negativo en la palabra del Señor. Todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Pero de repente, cuando suceden ese tipo de cosas, ojalá y se quedaran tranquilos, ojalá y no alebrestaran a nadie, pero dice que vendrán en los postreros días burladores, andando según sus propias concupiscencias, su propio pecado.
Vendrán ellos, amén, en esos días, burlándose. Y no estamos hablando, amén, de la gente allá en el mundo, como les digo. Esta palabra fue escrita, amén, a las iglesias. Van a venir, amén, dudando de muchas cosas. Una de las cosas que duda el ser humano, amén, es acerca de los diezmos cuando hay redes sociales y todo eso. Dios mío, cómo es atacado, amén, el dar del pueblo. Que estás engordando al pastor, que el pastor es el que se está enriqueciendo, que no de los diezmos, que no es bíblico. Y hay un montón de ataques, porque es palabra de Dios, los diezmos también. Comienzan a hablar acerca de la santidad, acerca de lo que la palabra del Señor habla, aun aunque esté escrito en la Biblia, aun aunque la palabra del Señor habla, no vestirá el hombre traje de mujer, ni la mujer traje de hombre, porque es abominación al Señor. Amén, no se puede el hombre dejar crecer el cabello, ni la mujer cortarse el cabello. Todo eso está en la palabra del Señor, y muchas cosas más, pero cómo tiran. ¿Cómo tratan de descreditar el evangelio del Señor? Esos burladores en los postreros días, dice, van a andar según sus propias concupiscencias, según sus propios pecados. Y perdóneme, yo no estoy aquí para juzgar, pero aquellos que comienzan a hablar contra esas cosas santas del Señor, contra la palabra del Señor, yo los veo y digo, no tiene nada cristiano, de acuerdo a lo que. Y no me importa que me digan, ay, Dios juzga el corazón. Porque, amén, el corazón refleja cómo se ve la persona por fuera. Pero así dice la Biblia. No tuvieron un corazón limpio, no tuvieron, amén, un razonamiento limpio para que pueda entrar la palabra del Señor. Entonces se vuelven, amén, en su propia transgresión, en su propio pecado, y comienzan a burlarse de las cosas santas del Señor. Y aún comienzan a cuestionar si realmente Dios va a venir, si realmente el Señor es real. Y empiezan a decir, ¿dónde está la promesa de la venida del Señor? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ha venido nada, nada ha sucedido, nada ha pasado. Oh, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde está la promesa de la venida del Señor? Ya están predicando tanto tiempo y Dios no ha venido. Hay algunos que se refugian, unos religiosos que dicen, no, es que el que va muriendo el mundo se le va acabando. Hay otros que se atrevieron a decir cuándo iba a venir el Señor y fallaron. Los adventistas fallaron cuando iba a venir el Señor. Los testigos de Jehová fallaron también, que cuando iba a venir el Señor no vino. Ahora dicen que sí vino, pero vino en espíritu. El Señor vino en espíritu en el día de Pentecostés. Pero la venida del Señor, como está escrito, nadie la sabe. Y muchos se desaniman. No, yo no creo que el Señor va a venir. Yo creo que ha de ser otra cosa. Y comienzan a dudar de las cosas del Señor. Comienzan a burlarse de las cosas del Señor. Oh, ¿por qué? Porque no tuvieron un corazón para poder acomodarse a la escritura, a la palabra del Señor. Mire lo que dice Pedro, que los escribe y les despierta con exhortación. O sea que, ya voy a terminar, Él no es, amén, en una manera suave en lo que está hablando. No está diciendo, ay hermanos, pues, no, tal vez su corazón no está tan limpio, pero está bien, yo creo que eso es suficiente para ustedes. No, dice, hey hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Y en las dos cartas, en ambas cartas, despierto con exhortación. Amén, amén. Les llamo la atención en una manera fuerte a vuestro limpio corazón, para que tengáis memoria, para que no se olviden de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, porque tenemos la tendencia a olvidarnos, iglesia.
Tenemos la tendencia a olvidarnos de las cosas del Señor. Y a veces a mí me sorprende mucho. Amén. Yo sé que yo no soy de otro mundo, ni mucho menos. Pero realmente, estaba hablando con mi esposa, a veces sorprende realmente. Amén. La forma de muchos hermanos abandonar el camino del Señor. Sorprende cómo se olvidan tan pronto. Cómo pone la palabra del Señor a un lado y no perseveran. No siguen el camino. Estaba hablando con mi amigo, tenía 25 años que no lo veía, el hermano Alejandro. Si me está viendo, que Dios le bendiga. Mando un saludo hasta Tepatitlán, Jalisco. Me estaba diciendo, ya estamos hablando de algunos hermanos que ya no están perseverando en la fe, no están en la palabra del Señor, se han olvidado. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros, estamos aquí en este lugar. Hasta este momento, yo sé que la Biblia dice, si alguno mira estar firme, vea que no caiga. Y lo tengo eso claro, lo tengo en cuenta, pero sí me sorprende. Por eso dice en la segunda carta, y los despierto con exhortación a vuestro limpio entendimiento, para que se acuerden, para que tengan memoria y no van a caer en las cosas de este mundo, en el error de este mundo. Amén, que se apeguen a las cosas de los profetas, de los santos profetas, del mandamiento del Señor que fue dado por los apóstoles. Yo creo que si nosotros nos apegamos a la palabra del Señor, como está establecido, como está escrito, no vamos a fallar delante de Dios. Usted no se va a extraviar. Usted no me va a encontrar en el camino extraviado. No, es que ya no me congrego. Es que ya no voy a la iglesia. Es que ya no, ya. Pero si usted se apega a la palabra del Señor, usted absorbe como una esponja las cosas santas del Señor, usted va a estar bien. Amén. Cuando vengan todo ese tipo de burladores, todo este tipo de personas, usted no les va a creer lo que ellos digan. Ellos no lo van a desanimar a usted. No va a haber amigos íntimos, familiares, no va a haber, amén, vecinos, no va a haber absolutamente ninguna autoridad que lo pueda sacar de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque su corazón está limpio, su entendimiento, para poder retener esas palabras santas dichas por los profetas que están en la Biblia y de los apóstoles que están en la palabra del Señor. Usted va a atesorar eso consigo mismo. Cuando vengan luchas, cuando vengan pruebas, cuando vengan situaciones, se va a recordar del Evangelio, se va a recordar de la palabra, va a decir, hay que perseverar, hay que seguir adelante. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Y también quiero que vengan los niños en este momento. Amén. También voy a orar el sábado, gloria al Señor, pero traiga a los niños para acá, vamos a orar por ellos y damos gracias también a Dios por los niños de la hermana Flor, hermano Henry, que Dios los trajo con bien. Gloria al Señor. Y quiero que vengan aquí, niños, amén. El sábado también voy a orar por ustedes, pero vamos a orar al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Párense aquí y quiero que los padres se paren detrás de ellos y vamos a orar por ellos. Come over here, stand right here, please. All the kiddos, please. I'm going to pray for you guys. That you guys going to go. You're going to go to school. All right? I'm going to put the blessing upon you guys. In the name of Jesus. Amén. Hermanos, ayúdenme a orar. En el nombre de Jesús, Señor Jesús. Ponga mi mano sobre tu mano. Aleluya, sobre nuestros hijos. Señor, que seas tú, Dios mío, protegiendo sus vidas. Señor, sabemos lo que hay allá afuera, oh Dios mío, pero ellos están cubiertos por la sangre preciosa, Dios Santo. Te pido que tú los guardes y los bendigas, Señor. Dales sabiduría,
Dales entendimiento de lo alto, Padre. Oh Señor, aleluya, que puedan ser ellos un ejemplo, que puedan ser un testimonio, aleluya, de servicio a ti, Señor. Que muchos, aleluya, compañeros puedan mirar, Señor, en ellos y decir, there's something in you. There's something different. I don't know what it is, but there's something, and I want that. They can testify, oh Lord, to their friends in school. Oh God, that they can talk about your greatness where they are. I ask you, Lord, that you send your angels upon them and protect them, God, from all things. Oh, that you give them wisdom, oh Lord, that you give them understanding. First in the Word of God, that they can understand the Word of God. That's their priority. And then second of all, the secular things, oh Lord, that is going to help them to in this life, oh God. Help them all. Oh Jesus, in the name of the Lord, I pray that you can guide them, that you can direct them, oh Lord. In your name, oh Lord, I pray. En el nombre de Jesús, Señor. Bless them with the high blessing, con la bendición de lo alto, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, I pray, oh God. Gracias, Señor, por traer con bien, Dios mío. Aleluya, hermana Angeli, Señor, y a Jeffrey. Señor, guárdalos por amor de tu nombre siempre. Protege sus vidas. Pongo la bendición pastoral sobre ellos, Señor. Que tú los hagas, Dios mío, hombres y mujeres de bien. Úsalos para gloria y honra de tu nombre. Que tu nombre sea glorificado en sus vidas. Que ellos puedan levantar el nombre del Señor en alto, oh Dios, en tu nombre, Dios mío. Aleluya, que ellos sean de influencia, oh espiritual, Señor, para este mundo. Que ellos puedan ser una guía, una luz, Dios mío. Oh, para que el mundo de afuera pueda ver. En el nombre de Jesús, la bendición del Santo esté sobre sus vidas, oh Dios. En tu nombre precioso te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Dios mío. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Oramos en este momento. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Thank you very much. Hallelujah. I know you guys going to do great this year and the years to come. All right? You do your best. God's going to give you wisdom and understanding. Amen. Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. La paz del Señor esté con cada uno de vosotros. Amén. Dios les bendiga en gran manera.